Buenas noches, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar ante ustedes compartiendo la palabra de Dios. Lo quiero hacer en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el único que tiene el poder y la autoridad para poder hablar a nuestros corazones y convertirlos y afilarnos. Esta noche yo quisiera hablar de un tema que ha estado en mi mente hace algunos días, y es el tema de la conciencia. La conciencia tiene una definición, y esa definición es la capacidad de saber o de discernir entre el bien y el mal para juzgar el comportamiento. La razón por qué he estado pensando acerca de la conciencia es porque recientemente reconocí una amistad de mi niñez, una niña que ahora tiene 16 años, hija de siervos de Dios en la iglesia. Y solamente lo menciono porque no la había visto hace mucho tiempo, y cuando la reconocí otra vez, en cierta forma, me sentí un poquito adolorida. Y la razón fue porque espiritualmente yo vi o sentí que como que el mundo la había, como si fuera un río de la contaminación del mundo que había arrasado con ella y la había llevado lejos de los conocimientos y de los principios que aprendió aquí en la iglesia. Y lo que más dolía era que era una niña que yo consideraba muy especial, porque yo veía la capacidad, el potencial que tenía esa alma para... Yo cuando la conocí, ella tenía temor de Dios, era así, le hacía bien a sus prójimos, y era una niña pequeña, sus padres le habían enseñado bien. Y como le estaba diciendo, eso a todos nosotros nos causa dolor. Pero me impactó tanto porque yo nunca pensé que una persona así, que yo sintiera tan cercana a mi corazón, que el mundo lo pudiera arrasar con ellos y llevarlos de tal manera que no, en cierta forma yo no podía reconocer a mi amistad en esa persona. Y con eso empecé a pensar, y Dios me ha estado llevando a un entendimiento en su palabra acerca de la conciencia. Y el título del mensaje de esta noche es: Afila tu conciencia con el amor de Jesús. Cuando estamos hablando de conciencia y de personas, la conciencia, dice la ciencia o las personas en el mundo de la psicología y diferentes cosas, que se empieza a desarrollarse desde la infancia, desde que uno es bebé. Cuando ya tu papá, tu mamá te empieza a decir, no, eso no se hace, eso está bien, eso está mal, tú vas desarrollando un sentido de conciencia de lo que es bien y de lo que es malo. Y a través de la niñez uno va aprendiendo más y más y más. Y cuando uno llega a la edad de la juventud, hay ciertas etapas que el humano está supuesto a superar. Por ejemplo, cuando nosotros somos bebés, damos nuestros primeros pasos, después empezamos a correr, a brincar, todo eso. En una etapa normal eso es lo que ocurre. En una etapa que no es normal, que hay un poco de retraso, tal vez no caminamos tan rápido, o, por ejemplo, en la escuela, cuando yo estaba en la secundaria, tenía una clase de física que explora el espacio y un montón de cosas científicas que francamente no es es mi debilidad. Y por eso yo creo que una vez cogí una F en una de esas clases, no la pasé. Yo tenía una debilidad en esa área en mi vida, y tuve que trabajar bastante fuerte para simplemente lograr una C, que es un promedio satisfactorio, pero más o menos.
Y la razón por qué menciono esto, porque todos nosotros venimos a este mundo con debilidades y con fortalezas o cosas que somos bien diestros en ellas, pero a veces no consideramos la conciencia como una área en que nosotros tenemos que desarrollarnos bien en esa área. Y esta tarde Dios me trajo al entendimiento que la manera en que nosotros afilamos la conciencia para superarla, para que sea aún más allá de lo que normal hay, porque Dios puso una conciencia en toda la humanidad. Uno ve afuera personas obrando, haciendo bien, no quebrantando la ley, haciendo muchas cosas buenas. Uno conoce muchas personas buenas. Pero Dios nos ha traído a su verdad para afilar la conciencia al nivel no solamente regular, sino más allá de eso. Sí, para llegar a la medida perfecta del amor de Dios. Y quería mencionar que yo enseño a niños que tienen autismo. Y el niñito que yo enseño, él es un poquito diferente en cierta forma de algunos, la mayoría de los niños que tienen autismo. Uno marco del autismo es que tienen rasgos que socialmente no pueden reconocer ciertas cosas. Por ejemplo, si tú sonríes con ellos, vamos a decir que tienen una edad de 3 años, tú les sonríes, ellos no reconocen esa sonrisa como para imitarla y reírse para atrás contigo, reconocer que tú estás tratando de interaccionar con ellos. Y en cierta forma, estoy pensando que este niño, desde chiquitito, sus padres han sido muy cariñosos con él, muy, muy cariñosos. Y a medida que ellos le han demostrado tanto contacto físico y terapias y muchas cosas, él es muy afectuoso. Y es uno de los niños que yo veo que es bastante diferente de lo normal que veo. Y da muchos besitos y él abraza mucho y todo eso. Todos nosotros podemos, en el área moral, de la conciencia moral, nosotros podemos desarrollar, si no estamos a un punto alto en eso, podemos desarrollar esa área un poquito más. Y mencionando esto, quería hablar de la delincuencia juvenil que existe en el país. Los muchachos que caen en diferentes comportamientos de riesgo que les hacen daño a sí mismos, a sus familiares, tal vez a la sociedad. Yo estaba leyendo que estos niños, muchos de los delincuentes que están en las cárceles o en algunos lugares, alguna parte de lo que le pasa es que no les importa tanto el bienestar de otros o de sí mismos. O sea que tienen un cierto tipo de indiferencia. Y entonces eso va un poco a la conciencia, porque se empieza a hablar del desarrollo moral de la humanidad. Y todo eso va hacia el tema de que nosotros, cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos sus mandatos, es cuando se va afilando la conciencia, porque el amor es el que va formando la conciencia. Nosotros obedecemos a nuestros padres porque nos dicen que está bien o mal, pero también lo hacemos por amor. Y el amor va mucho más allá a veces de que simplemente te digan haz esto o no haz esto. En el Antiguo Testamento, el niño Josías, dice que cuando Josías comenzó a reinar, él tenía 8 añitos. Y él reinó 31 años. Y la siguiente. Y él dice de la palabra de Dios que hizo lo recto en los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Él, en cierta forma, él estaba obedeciendo. Él estaba obedeciendo tal vez a su conciencia,
a lo que tal vez le habían enseñado, lo que los consejeros alrededor de él lo estaban enseñando, y él iba caminando, obedeciendo eso que él sentía dentro de él. Ahora, hay algo mayor. Él, por obedecer, Dios le dio la oportunidad y pudo descubrir el libro de la ley. Y entonces él, al empezar a leer ese libro, dijo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Él veía las consecuencias que habían por la desobediencia del pueblo de Dios. Y en la obediencia que él tuvo para no apartarse de lo que él sabía, ni a la izquierda ni a la derecha, él pudo tener la bendición de poder recibir las palabras del libro de la ley, y al recibirla, todo el pueblo fue bendito, porque ya él empezó a implementar las leyes en el pueblo, empezó a leerle las leyes a todo el pueblo, todo el mundo rasgaron sus vestidos, se humillaron ante Dios y pudieron recibir bendición a través de esta palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que afila nuestra conciencia y hace que nosotros podamos tener una conciencia más desarrollada y no simplemente quedarnos a un nivel como, vamos a decir, estos muchachos que están en los lugares de delincuencia, en lugares que tal vez crecieron sin una instrucción propia o tal vez no obedecieron a sus padres. Muchas razones hay por eso, pero toda la humanidad tiene una oportunidad de desarrollar esa área que es la conciencia. Y en obedecer a Dios, estaba comprobando aún más cómo simplemente hacer un acto bueno de amor hace una diferencia tan grande. Porque en el estudio que están haciendo sobre esta de la delincuencia también dice que si un delincuente se involucra en una actividad prosocial que ayude a su comunidad, esto estimula el desarrollo de razonamiento moral o la conciencia. Cuando uno ve a jóvenes que están en rehabilitación, que están haciendo actos en la comunidad, que tienen que ayudar a su prójimo, que tienen que estar tal vez barriendo las calles o ayudando a un niño que necesite algo, porque la ley se lo ha dicho que tienen que hacerlo como un castigo, ellos tienen una oportunidad de recapacitar cuando están haciendo las acciones buenas. Y esto entonces estaba comparándolo a nosotros, cuando nosotros, vamos a decir, cuando evangelizamos o cuando hacemos un acto de amor en la iglesia. Cuando alguien te hace un acto bonito, te recuerda que te ama o que te hace un gesto bonito, eso, la palabra dice de Dios que estamos estimulando el amor, estimulando los buenos actos, y eso es parte de la conciencia del humano. Y cuando nosotros estamos evangelizando y hablándole a Dios de la gente, tal vez mucha gente no sabe de los actos buenos que ellos pueden hacer. Tal vez su conciencia no está tan desarrollada como para poder estar en un nivel hasta normal. Y tenemos, por ejemplo, a Jesús, que dice la palabra de Dios que cuando él era pequeño, después de haber él ido al templo, sus padres le preguntaron a dónde habías estado, y él le había dicho, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Bueno, también dice que él descendió con ellos y vino a Nazaret y estuvo sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y la palabra de Dios dice que él crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres.
Entonces, como pueden ver, él estaba sujeto a sus padres, él estaba obedeciendo